Dios te bendiga y bienvenido a 10 Minutos en Casa, nuestro estudio aquí en Casa de Dios Foundry. Yo soy Pastor César Martínez y estoy emocionado de pasar los próximos minutos contigo compartiendo la palabra de Dios. Espero que tengas ahí a tu familia o amistades, que no estés escuchando esto solo. Quiero compartir este pasaje bíblico contigo. Viene de Mateo 27, del 18 al 19, y es uno de los pasajes más importantes para todo creyente y para la iglesia universal, para el cuerpo de Cristo. Y dice: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Aquí Jesús, después de ser crucificado y después de la resurrección, se encuentra con sus discípulos y les deja estas instrucciones. Esta misión es la gran comisión, y es una misión tan importante porque es una misión de la cual tú y yo y todo aquel que profesa fe en Jesús tiene responsabilidad y es partícipe de esta misión. Y eso es de ir y hacer discípulos, de compartir a Cristo, de que otros se conviertan y sean como tú, sean como yo. Y eso es algo de lo cual la iglesia tiene que estar siempre y constantemente haciendo. No podemos tomar un día de descanso, por decirlo. Siempre tenemos que estar trabajando en esta misión, porque esta misión fue dada por el Rey de Reyes y Señor de Señores, por Jesús mismo, a ti y a mí y a todo aquel que lo quiere seguir. Pero muchas personas se intimidan por esta comisión, por este trabajo. ¿Por qué? Porque no saben dónde comenzar, no saben qué es lo que deben de hacer. El ejemplo que vemos en la Biblia muchas veces y que escuchamos de predicadores es de Pablo, un hombre que dio discursos en frente de grandes personas, de Pedro, que predicó a miles y 3,000 se añadieron a la iglesia ahí en Hechos, de Esteban, que también le predicó a una corte. Y decimos: yo no puedo hacer eso. Muchos cristianos dicen: yo no tengo esas capacidades, no tengo ese entendimiento. Y te quiero decir que no te preocupes por eso, porque aunque estos hombres dieron grandes discursos delante de miles de personas, la mayoría de los cristianos nunca se pararon enfrente de miles de personas. Y es más, sabemos de que pocos años después de que todo esto estaba sucediendo, la iglesia fue oprimida. Los cristianos no podían salir a la luz del día y proclamar Cristo. ¿Por qué? Porque iban a ser echados a los leones, iban a ser crucificados. O sea, tenían miedo de morir, y así que tenían que congregarse a escondidas. Y aún así el cristianismo creció, aún así se expandió. ¿Por qué? Porque personas comunes y corrientes como tú y yo comenzaban a compartir su testimonio, compartir el testimonio de Jesús, compartir sus vidas con otras personas. Persona por persona iban haciendo discípulos, y gente se convertía, gente seguía a Jesús. Y así que lo primero que debemos de hacer, mis hermanos, es aprender a compartir nuestro testimonio. ¿Y qué es el testimonio sino lo que Jesús ha hecho por ti? ¿Qué ha hecho en tu vida? ¿Cómo lo conociste? ¿Qué transformación ha hecho en ti? ¿Cómo eres una nueva creación? Yo creo que es algo que todos nosotros tenemos. Todos nosotros hemos tenido un encuentro con Jesús. Y quiero darles el ejemplo de Pablo. Y aquí Pablo, en Hechos 26,
está encadenado a un guardia en el palacio del rey Agripa. Y Pablo era una persona que moría por compartir a Jesús. Y Dios le dio las oportunidades de predicar a reyes, predicar a pobres, predicar a quien sea. Y cuando decimos predicar, no es pararte en la plataforma, sino conversar y testificar de Jesús. Y él lo hacía en donde sea que él estuviera. Y aquí está encadenado en un guardia. Se le ha dado la oportunidad por la tercera vez de dar una defensa por sí mismo públicamente. Está delante del rey y delante de una corte. Pobres, ricos, todos han llegado a escuchar lo que Pablo tiene que decir. Y empezando en Hechos 26, versículo 19, dice: así que, Rey Agripa, no fui desobediente a esa visión celestial, hablando de su conversión, hablando de cuando Jesús lo tumbó. Y él iba rumbo a Damasco para matar a cristianos, y Jesús lo tumbó básicamente, literalmente. Y tuvo su experiencia con Jesús que lo convirtió a un cristiano. Dice: después de esta visión celestial, al contrario, comenzando con los que estaban en Damasco, siguiendo con los que estaban en Jerusalén y en toda Judea, o sea, comencé a compartir a Cristo, comencé a testificar de Cristo en Damasco, en Jerusalén, en toda Judea, y luego con los gentiles, y a todos les prediqué que se arrepintieran y se convirtieran a Dios, y que demostraran su arrepentimiento con sus buenas obras. Solo por eso los judíos me prendieron en el tiempo y trataron de matarme. Ahora, esto es algo que muchos ya conocían acerca de los cristianos, de que eran perseguidos cuando proclamaban a Cristo. Así que él está dando datos ya conocidos, pero aquí viene la parte personal de Pablo. Es testimonio. Pero Dios me ha ayudado hasta hoy, y así me mantengo firme, testificando a grandes y pequeños lo que Dios ha estado haciendo por él. Ha estado con él, y eso lo fortalece, y por eso puede seguir haciendo lo que hace. Luego dice: no he dicho sino lo que los profetas y Moisés ya dijeron que sucediera. Ahora, ¿por qué menciona los profetas y Moisés? Porque el rey Agripa es el bisnieto de Herodes, quien mató a los niños 2 años y menor después del nacimiento de Jesús. Entonces él conoce acerca de la tradición judía. Entonces le dice: sino los profetas y Moisés ya dijeron que sucediera, que el Cristo padeciera o padecería, y que siendo el primero en resucitar, proclamaría la luz a su propio pueblo y a los gentiles. Ahora, noten la respuesta del rey Agripa, y bajamos al versículo 28 en Hechos 26, y dice: un poco más y me convences a hacerme cristiano, le dijo Agripa. Y ahora Pablo le dice esto: sea por poco o por mucho, le replicó Pablo, le pido a Dios que no solo usted, sino también todos los que me están escuchando hoy lleguen a ser como yo, aunque sin estas cadenas. Wow, el deseo de Pablo para seguir la gran comisión de Cristo y hacer discípulos en cualquier lado, sean personas importantes o sean personas no importantes, grandes, pequeños, quien sea. Su deseo de Pablo era seguir las instrucciones de Jesús. Pero vemos de que Pablo usó su testimonio de Dios, algo que tú y yo tenemos. Quizás eres un cristiano nuevo, quizás
no tienes tanto conocimiento acerca de la Biblia, está bien, tú tienes tu testimonio, tú sabes lo que Jesús ha hecho en tu vida, tú sabes tu encuentro con Jesús y cómo Él te ha transformado. Tú conoces a Dios de esa manera y eso te da la convicción, como Pablo tuvo la convicción, que en medio de reyes y de pobres, Él se pudo parar y proclamar que Jesús, que Dios estaba con él. Así tú también, con esa misma convicción, conociendo lo que Dios ha hecho por ti, lo que Jesús ha hecho por ti, te puedes parar enfrente de 1, 2, 3, 4, 10, 100 personas y proclamar lo que Dios, lo que Jesús ha hecho en tu vida y cómo Él te ha transformado. Y eso, mis hermanos, es cómo empezamos a expandir la iglesia. Eso, mis hermanos, es como crecemos, como nos multiplicamos, como otros vienen al conocimiento de Jesús, es por tu testimonio. Ve y compártelo. Que Dios, Jesús, estará contigo hasta el fin del mundo. Dios te bendiga.